Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes para todas las personas que estáis en estos momentos en Instagram. Esto es una emisión en directo y hoy tenemos una sesión muy bonita. Tenemos una conversación que esperamos que sea muy enriquecedora para vosotros y que nos ayude a tener criterios de selección a la hora de determinar si utilizamos o no las nuevas tecnologías y a la hora también de gestionar nuestras propias emociones y cómo lo vamos a hacer. El punto que hay intermedio entre esa gestión emocional y entre esa inteligencia emocional y esa inteligencia artificial es el lenguaje. Y vamos a tener un directo con un auténtico especialista de lenguaje, que es Javier Bolaños. Vamos a ver si a Javier Bolaños, que enseguida, cuando esté con nosotros, os lo voy a presentar. Muchos de vosotros seguramente ya lo conozcáis porque Javier hace muchísimas emisiones en directo también. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, aquí en mi pequeño paraíso, disfrutando de los momentos que me da la vida y de este pues también, claro, que tenía ya ganas de hacer un directo contigo y al final el tema surgió solo, ¿verdad? Sí, verdad que sí. La verdad que sí. Tu pequeño paraíso, yo sé que viajas mucho, Javier. ¿Dónde te encuentras en estos momentos ahora? Bueno, ahora en León, ahora en mi cuartel general estoy. En el cuartel general. ¿Con fresquito? Bueno, hace calor, pero no tanto como allí, no tanto como en tu tierra. Sí, está más o menos fresquito. Además, ahora por las noches está refrescando. Lo que pasa es que aquí lo que ellos, digo, la gente llama, hace un poco de fresquito, yo lo llamo frío, porque yo soy muy friolero. ¿De, de- Entonces, de- de cuántos grados estamos hablando? bueno, yo creo que ahora mismo debe hacer 26, 27 grados, Uf, que es el momento más caluroso del día, pero bueno, que corre aire fresquito, es agradable, se está bien, la verdad es que se está bien, a las sombras está perfecto, la verdad que sí. pues 26, 27 grados es lo que tenemos nosotros por la noche. Es nuestra mínima. Así que disfruta de ese cuartel general y de ese fresquito. Voy a introducir el tema un poquito más. Hablábamos de inteligencia artificial, hablamos de inteligencia emocional y hablamos de emociones. ¿Qué lenguaje es el que nos empodera? Y nos gustaría trasladar toda esta conversación al ámbito de la empresa. Realmente, ¿cuál es el lenguaje que empodera no ya a una persona, sino a los miembros de toda una organización? De la inteligencia emocional a nivel personal, a nivel interpersonal, se ha hablado mucho, pero ¿qué sucede en las organizaciones, en las empresas? ¿Sabemos gestionar nuestras emociones de manera inteligente en el mundo de la empresa? Dicho de otra manera, ¿qué habilidades son necesarias también para que en una empresa se trabaje mejor? Y el término mejor, en este caso, lo circunscribo a que los equipos sean más productivos y también más felices. Y dentro de todo este panorama que estamos dibujando, ¿cómo influye la tecnología? Y estamos hablando de una carrera, parece que muy acelerada desde principios de año, desde que el chat GPT se ha instalado en nuestras vidas. De todos estos aspectos de inteligencia emocional, inteligencia artificial, de lenguaje y gestión emocional en organizaciones, vamos a hablar con Javier Bolaños. ¿Quién es Javier Bolaños? Javier es profesor de atención y apoyo psicosocial. Además él es coach y mediador registrado en el Ministerio de Justicia. Está especializado en la gestión emocional a través del lenguaje y también en la gestión emocional en las organizaciones. ¿Cómo estás, Javier? Pues muy bien, como te decía, muy bien, y bueno, cada vez que oigo esta presentación, siempre me voy acordando de los lugares donde he impartido formaciones, donde he transmitido un poco todas estas técnicas o estas habilidades, ¿no?, que hacen falta para relacionarse entre las personas y que
hoy día están más mermadas todavía que hace igual 20 o 30 años. ¿En qué ámbitos has trabajado el tema de gestión emocional y valores, Javier? Pues en educación mucho, en educación con familias de forma privada. He trabajado en educación en colegios, en instituciones, en centros educativos. Y no me digas por qué, he trabajado mucho en hospitales. Hospitales es una gran organización con, digamos, diferentes escalafones. Y he trabajado mucho en hospitales. Comenzaron a llamarme además cuando estaba viviendo por allí, por tu zona, por la zona de Alicante, Torrevieja, Comunidad Valenciana, bueno, toda esa zona, Elche. Y he seguido trabajando aquí en León, en el Hospital de León, en el Hospital del Bierzo, en Ponferrada, en varios sitios. Y también en la empresa, en el mundo empresarial he trabajado mucho. Y bueno, la verdad es que todas tienen en común que las relaciones emocionales y la gestión emocional son exactamente igual porque nos relacionamos entre personas y da igual que las personas sean en un colegio, en una familia, en una empresa, en una institución, como puede ser un hospital, pero sí cambia un poco la forma de aplicarlo. Pero bueno, un poco en esos ámbitos he trabajado. Fantástico. Mira, hay una frase que me gusta mucho, no sé si la compartes, que es: los límites de tu mundo están en los límites de tus palabras. Es decir, lo que no se nombra no existe. Desgraciadamente, estamos asistiendo a un empobrecimiento paulatino del lenguaje y muy vertiginoso. Cada vez usamos menos palabras del idioma castellano, en nuestro caso, en nuestra habla diaria. Son palabras que comprendemos todos, no los jóvenes, los niños, los adolescentes, todos, todas las personas de todas las edades. Las entendemos, pero no las usamos. Son vocablos que en nuestra habla diaria desaparecen. ¿Tú te acuerdas, Javier, del cuento de Peter Pan? Cuando decían, las hadas no existen. No, no digas que las hadas no existen, porque cada vez que dices que un hada no existe, un hada se muere. Con las palabras a mí me gusta decir que sucede lo mismo. Cuando una palabra no se nombra y desaparece, un concepto, un matiz de la vida también desaparece. Los pensamientos están basados en palabras y nuestra capacidad de pensamiento, desde mi punto de vista, está basada en la capacidad lingüística que tengamos. Es decir, el pensamiento es posible gracias al lenguaje, porque creamos la realidad a través de aquello que nombramos. Cuanto más rica y variada sea nuestro, cuanto más rico y variado sea nuestro lenguaje, pues más rica y variada será también esa realidad. Dentro de esta Pues mira, relación de lenguaje y pensamiento, ¿cómo podemos relacionarlo? Bueno, no sé si estás de acuerdo. ¿Y cómo lo relacionamos con gestión emocional? ¿Tiene algo que ver? pues mira, claro que estoy de acuerdo y además mientras estabas hablando me surge un símil triangulado en tres ámbitos diferentes, que es el entorno educativo familiar, que es la educación, bueno, la primera fase, ¿no? Donde comenzamos a entender las palabras, a recibir unas palabras o recibir otras. El, la empresa y las instituciones donde he trabajado yo, bueno, como decía, sobre todo en hospitales. Y sí, es verdad, lo que no se nombra no existe. ¿Qué pasa cuando somos pequeños y no se nombran nuestras capacidades, nuestras cualidades, todo lo que hacemos bien? Parece que no existe. Esto pasa también en el mundo empresarial. Esto pasa también en el entorno hospitalario. ¿Por qué? Porque lo que no te estoy diciendo que estás haciendo bien parece que no existe, que no lo estás haciendo o que no lo estás haciendo bien. En cambio, en esos tres entornos te digo todo lo que haces mal. Es verdad, es para que lo hagas mejor, es algo que has fallado, es algo que tienes que hacer, que renovar, que mejorar, pero no te lo estoy diciendo. Por lo tanto, no existe. ¿Dónde conecta eso con la emoción? Evidentemente, con la emoción, con estados, con autoestima, etcétera, etcétera. Porque si yo no te estoy diciendo qué es lo que haces bien, no lo sabes. O no sabes que el otro lo está reconociendo. Si no sabes que el otro lo está reconociendo, es como si no lo reconociera. ¿Cómo te sientes al respecto? Infravalorado, frustrado, cabreado a veces, triste, que ya entramos en emociones que son además bastante destructivas a largo plazo.
¿qué forma de vivir tengo cuando vivo bajo estas emociones? Aparte de bueno, de todas las repercusiones a nivel físico y fisiológico que tienen. Si yo estoy inmerso en un estado profundo de tristeza o de cabreo durante mucho tiempo, pues pasan varias cosas. Aparte de los niveles de cortisol que aumentan, la glucosa en sangre, el páncreas trabaja peor, la presión sanguínea aumenta, o sea, hay un montón de cosas. Y si trabajamos bajo la rabia, que es eso de estar cabreado con el mundo, con el jefe, que puede venir de la frustración y del no reconocimiento, como decíamos, de esas palabras que no existen, entonces no existe lo que representan esas palabras, porque solo tenemos esas palabras para representarlo. ¿Qué aparece con esto? Bueno, pues fíjate, hay algo que todos conocemos, el doctor Mario Alonso Puig, seguro que en algún momento le hemos oído, porque tiene unas sabias palabras siempre, además, siempre fundamentadas en grandes investigaciones. Bueno, pues dice que hay una parte del cerebro que disminuye su tamaño físicamente cuando estamos en un estado de rabia muy prolongado. La amígdala. La amígdala de nuestro cerebro, que es un poco la encargada de gestionar más o menos el sistema límbico, pues disminuye su tamaño físicamente. Entonces, fíjate la importancia de todo esto y de las palabras conectadas a lo que las emociones que evoca o las emociones que pueden aparecer. Y más que emociones, porque las emociones son, digamos, una especie de torrente químico que aparece en nuestro cuerpo y son pasajeras. En realidad las emociones como tal son pasajeras, pero crean estados. Y los estados y los sentimientos ya son más prolongados. Y esos estados y esos sentimientos son los que día tras día hacen que entremos en, bueno, pues en esa forma de ser ya. O sea, un estado pasajero puede acabar siendo forma de ser, o sea, del estar podemos pasar al ser porque es muy prolongado. Entonces, fíjate el estado de ánimo con el que, estado de ánimo con el que vamos a trabajar, estado de tristeza, estado de eh, el rendimiento va a ser mucho peor, que ahí es donde conecta pues toda la importancia que tiene y hablamos solo de las palabras, no de la gestión emocional ya, solo de las palabras Exacto, en una... exacto, solo del lenguaje. Javier, tú has trabajado, me consta, como consultor para empresas, tanto en España como en Latinoamérica. ¿Con qué estados te has encontrado? Normalmente con estados de frustración y de poca valoración, en todos los casos, bueno, en todos los casos, en casi todos los casos, o en todos los casos hay un grado de ello, pero en casi todos los casos hay un grado muy alto de frustración y de falta de valoración. ¿Qué pasa? Que pasa una cosa muy curiosa, que todas las empresas que se interesan por este estado de los trabajadores son empresas en las que los trabajadores ya están bastante bien tratados, están bastante bien valorados. Lo que quieren es potenciarlo. Ujú. Hay empresas que gracias, hoy día ya se están dando cuenta de que esto es importante y de que el estado de ánimo de los trabajadores es importante para su rendimiento y entonces comienzan desde esa parte, digamos, más baja de estado de ánimo, pero se dan cuenta de que es fundamental. Pero sí que me encuentro en todas con eso, con un estado de infravaloración, de frustración de los trabajadores, porque hagas lo que hagas, el mensaje es este, haga lo que haga no está bien, haga lo que haga Exacto, nunca es suficiente, que es un mensaje también de los niños. Cuando un niño haga lo que haga los deberes, estudie no sé cuántas horas o haga esto, cuando la exigencia es muy grande y la valoración es poca, al final, ¿qué sensación te queda? Esa, que haga lo que haga, nunca es suficiente. exacto, exacto. Y a nivel empresa, ¿cómo podemos revertir esta situación? ¿Es necesario que desde la empresa se tomen medidas o solamente como empleados podemos revertir la gestión de esa situación? Es decir, ¿hasta qué punto el empleado puede decidir o puede gestionar, tomar conciencia y gestionar ese estado emocional para sentirse mejor, pase lo que pase? No sé si estoy diciendo algo utópico. Bueno, aquí hay que llegar a un punto de inflexión. Aquí siempre me acuerdo de una cita de Samuel Johnson que dice,
las cadenas de los hábitos son generalmente demasiado sutiles para sentirlas hasta que son demasiado fuertes para romperlas. ¿Qué pasa? Que estos hábitos que están establecidos es difícil cambiarlos al principio. Lo primero que hace falta es una toma de conciencia muy grande, lo que se llama la incompetencia consciente. O sea, me estoy dando cuenta de que no estoy haciendo algo, de que algo lo estoy haciendo mal. Esa incompetencia consciente tiene que ser, tiene que darse cuenta el trabajador, en este caso el directivo. ¿Para qué? Para provocar un cambio. Pero ese cambio es un inicio, porque hay que crear el hábito. Y un hábito solo se crea por repetición. Entonces, lo más importante de una empresa es, como digo, esta toma de conciencia y después un seguimiento. No vale con, toma, te doy 8 pautas, porque las 8 pautas las sabemos todos para mejorar la inteligencia emocional, para mejorar mi dieta, para hacer más flexiones, para correr más dentro de 2 meses. Las 8 pautas de siempre, o las 7, o las 6, o las 15. Pero ¿qué pasa? Lo que nos falla es el hábito. Entonces, lo que siempre me pide la empresa, o que siempre hacemos con las empresas, es un seguimiento de esta, esta técnica, de este hábito, para adquirir este hábito día tras día. ¿Cómo? Pues mira, con algo inicialmente, esto voy a decir algo muy sencillo que puede parecer muy obvio, pero el caso es que no se hace. Vete a cada puesto de trabajo de tu empresa, vete a cada trabajador, ya sea por email, ya sea de palabra cara a cara, muchísimo mejor, y dile algo que haya hecho bien ese día. No hace falta que se lo digas todos los días, pero empieza por lo menos por una vez a la semana reconocer qué es lo que hace bien un trabajador, darle las gracias por algo. El impacto inicial en el trabajador es brutal. Y después, evidentemente, lo que decía, el impacto es emoción y después el estado es sentimiento. Entonces, con el hábito se crea un sentimiento. ¿De qué? De más bienestar. Es curioso, hay otro dato aquí, que en las empresas siempre se pide trabajar menos y cobrar más. Esto en empresas se ha hecho, se ha concedido a los trabajadores. ¿Y qué pasa? Que después de 6 meses los trabajadores vuelven a no estar contentos. Aunque trabajen 1 hora menos diaria y aunque cobren 500 o 1000 euros más al mes. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama adaptación hedonista o adaptación hedónica, que cuando tenemos algo que deseamos mucho, al principio, que es un cambio muy grande, al principio lo percibimos como algo sensacional, algo muy impactante y que nos da un subidón de, ya sea de adrenalina, de estado de ánimo positivo, pero después volvemos a lo que se llama nuestro estado normal. Entonces se crea una curva, como si fuera así un caracol, y, y esa curva vuelve a estar igual o incluso por debajo. Y necesitamos otro estímulo. Pero pasa algo muy curioso. Cuando las empresas, instituciones, etcétera, lo que se hace es mejorar el bienestar en base a todo esto que hemos hablado, a mejorar los mensajes, la valoración, etcétera, etcétera, el reconocimiento, esa petición de menos horas y de más dinero disminuye o desaparece. ¿Por qué? Por el estado de bienestar. Porque la gente, las personas tienen una sensación de pertenencia, una sensación de bienestar, una sensación de validez o de valía dentro de la empresa. Mi trabajo es válido aquí y soy una parte importante de la empresa. Yo he escuchado mensajes en empresas y, bueno, en instituciones y en otros sitios que, bueno, todo el mundo es imprescindible. Todo el mundo es prescindible, perdón. Todo el mundo es prescindible. Y esto se le dice a un trabajador. ¿Dónde está la valoración? ¿Con qué ganas me levanto Exacto. yo mañana por la mañana de ir a mi empresa a hacer mi trabajo si sé que lo puede hacer otro? No, no, no. Será mejor decirte, eres imprescindible en esta empresa. Tienes mucho valor en esta empresa. Lo que haces tiene mucho valor. Lo que se Y llama el eso salario emocional. Estamos es hablando del salario emocional. salario emocional. Permíteme, Javier, que en este punto que salude a Mante con Botas, a Manita, a Aitor, a P de Galicia, a iCoaching, a Pedro Martínez, a María José Millena, a Julio, a Emiliano, a Raquel
A todas las personas que nos están viendo en directo en este momento, tenéis que estar lanzando. Pregunta Julio, ¿qué porcentaje de empresas en España dirías que aún tiene un concepto empresarial donde no se valora lo emocional? Pues mira, el porcentaje, el dato como tal no lo tengo porque ni siquiera sé si hay un estudio formal sobre esto, pero yo diría, me lanzaría a decir que un 90%. Me lanzaría a decir que un 90%. Porque, No a me ver, extraña. todo lo que aparece ante mis ojos en los años que yo llevo trabajando con empresas e instituciones, como digo, y lo que me transmiten compañeros de profesión es lo mismo. Entonces sí que me atrevería a decir que un 90%. Bajémoslo al 80 o al 75%. Aún así, un 60% sería brutal, sería una burrada. Para mí Sí, es sí. una cifra en la que no se tiene en cuenta al trabajador. Cuando es el trabajador el que te está haciendo que tu empresa produzca, me parece algo brutal. ¿Cómo no nos estamos dando cuenta de esto? Después de tantos Eh, años. Efectivamente, después de tantos años, Julio dice que coincide con ese 90%. Miriam dice, Javi, salúdame. Miriam Torres, tenemos aquí Miriam Torres y dice, Javi, salúdame a mí. Miriam Torres desde México nos está viendo, Desde Miriam, a las 7, México. a las 7:20 de la madrugada allí. Bueno, Así que muchas bienvenidas a gracias. todas las personas madrugadoras del otro lado del Atlántico. Am, Metemos un elemento más en esta conversación, si te parece, y es el tema de la inteligencia. Bueno, antes de meter este elemento, hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de conversaciones en las empresas, estamos hablando de qué se dice en las empresas, de qué se le dice al trabajador. Eh, para hacer una gestión emocional inteligente de esas relaciones, donde se cambien esos estados a los que aludía anteriormente, eh, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo aplicaríamos esa inteligencia emocional dentro de las relaciones interpersonales de la empresa? Una de las cosas que has comentado para las personas que se están incorporando ahora mismo es que los responsables de la empresa vayan a los trabajadores y les digan, si es posible, cara a cara, algo que haya hecho bien para reforzar pues, Aquí nos más encontramos. aspectos Sí. y más actividades que en tus labores de consultoría en empresa, Javier, para mejorar esas relaciones interpersonales y para que digamos, para que las personas trabajen mejor en la empresa. Vale, aquí nos encontramos de frente con algo que tendríamos que ir abrazado a ello toda nuestra vida, pero que vamos un poco alejados, que es esa maravillosa persona que está dentro de nosotros y a veces no conocemos, que se llama empatía. Si yo no tengo empatía, si no empatizo con mis trabajadores, y voy a aclarar el concepto de empatía una vez más, porque la empatía no es ponerse en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro es imposible, porque yo soy una persona totalmente diferente, con diferentes sentimientos, forma de pensar, forma de solucionar las cosas. La empatía es la capacidad que tenemos de percibir al otro, percibir los sentimientos y estados de los demás y actuar en base a ellos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en una empresa con nuestros trabajadores es conocerles. Porque yo no puedo valorar o no puedo reforzar, digamos, el comportamiento de un trabajador igual que el de otro trabajador, porque su valoración, sus valores y su valoración sobre su vida o lo que le gusta, hablando sencillamente, es totalmente diferente. Entonces a ti igual te puedo reforzar con 2 entradas o 3 entradas para ir al zoológico con tu pareja y con tu hijo, pero a otra persona le refuerzo con eso o le doy eso como premio por algo, por lo que sea, y me dice, pero si a mí no me gustan los animales, que está muy bien, ¿eh? O sea, puede no gustarles, a mí me gusta más la tecnología, un museo sobre tecnología, etcétera. Entonces tengo que conocer a mis trabajadores. Aparte tengo que conocer a mis trabajadores en cuanto a cómo sienten. Esto es un poco más difícil, pero solo hay que observar. La observación y la escucha activa, que es otro factor importante junto con la empatía, la escucha activa es un factor súper importante que cada vez se da menos
por esta sociedad de la inmediatez que tenemos. Porque siento, ya somos capaces de sentir, aunque sea un sentimiento falso en este aspecto, somos capaces de sentir que con escucharte 10 segundos ya lo sé todo sobre ti. Porque ya te hago un perfil tremendo, porque además he leído sobre el eneagrama, he leído las 8 inteligencias múltiples de Howard Gardner, he leído un montón de cosas y en cuanto empiezas a hablar, ya te catalogo. Entonces hay que escuchar, hay que pararse y escuchar, hay que darse tiempo. ¿Sabes qué me está viniendo a la cabeza? También cuando yo trabajo como consultora en empresa, sobre todo trabajo con mandos intermedios y mandos directivos, me encuentro con que esas personas quieren hacerlo bien. Realmente esas personas quieren favorecer esos ambientes de comunicación y de empatía en sus empresas. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces se encuentran solas. Es la soledad del líder o de la lideresa. Entonces, se presupone que un líder, una lideresa, tiene seguridad, tiene inteligencia emocional, tiene una serie de habilidades y una serie de capacidades que no se enseñan en el colegio, que sabe hablar en público, en mi caso. Entonces, cuando tienen que dirigirse a sus equipos, por ejemplo, a nivel interno, no es que el jefe sea un arisco que no nos dirige la palabra. ¿Te has planteado que a lo mejor esa persona tiene auténtico miedo, pavor a hablar en público, a hablarle a sus equipos, porque piensa que tiene que demostrar algo y lleva una mochila que normalmente es demasiado cargada? Entonces, esa empatía yo la delimitaría en dos direcciones. La empatía de los mandos directivos hacia empleados y de empleados a mandos directivos también. Que normalmente las decisiones que se toman desde la dirección van a afectar muchísimo más a los empleados que viceversa, sí. Ahora, también tengamos en cuenta que esa persona ni tiene por qué saberlo todo, ni tiene por qué saber gestionar emocionalmente todas las tareas que supone llevar adelante una empresa, que son muchísimas, muchísimas. ¿Metemos un elemento más en esta olla, Javier? Sí, si me permites Claro. un apunte, que además estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, y es que tanto hablando de la empatía como lo que acabas de decir, como la inteligencia emocional en sí, hay personas que simplemente no la tienen. Hay personas que son muy racionales y no pueden pensar, aunque esto parezca una contradicción, no pueden pensar emocionalmente. ¿Por qué? Porque no sienten como una persona que sea más emocional. Según Roberto Aguado, aproximadamente un 70% de la población es racional y un 30% de la población es emocional. Entre todo esto hay muchas mezclas, ¿no? Hay un porcentaje, dentro de ese 70%, hay un porcentaje que puede ser 50-50, 60-40, etc. Pero hay personas que son tan racionales que no pueden comprender cómo siente la otra persona. Yo me he encontrado con esto. Entonces tengo que darle pautas racionales para que la otra persona o para que él conecte emocionalmente con la otra persona. Nunca va a conectar emocionalmente, pero la otra persona va a tener la sensación de que sí conecta porque se está valorando lo que él valora emocionalmente. No sé si se entiende bien esto. Sí, totalmente. Y hablamos de habilidades blandas que tampoco se enseñan en los colegios Claro. para este tipo de cosas. Y respecto a la empatía, que sea bidireccional, por supuesto. Un trabajo es el del líder, de la lideresa, y otro trabajo es el del trabajador, porque tiene que comprender el ritmo en el que puede estar haciendo las cosas el líder o el jefe. Es súper interesante. Es que en realidad yo ahora me aparece una emoción ahora que es un poco de miedo, porque esto daría para hablar 2 horas y queremos hacerlo en 30 o 40 minutos. Y va a ser que no nos da tiempo. Bueno, vamos a introducir ya el tercer ingrediente, por si éramos pocos. Vino la abuela, que decían por aquí. En 1988, los profesores de matemáticas se manifestaron contra la irrupción de las calculadoras en las aulas. Creo que hemos visto
esas imágenes de esas manifestaciones estos días en redes sociales y me ha llamado mucho la atención el subtítulo en el Washington Post, que es el diario que se cita como fuente. Dice, los profesores creen que si los estudiantes usan la calculadora demasiado pronto en las escuelas, no aprenderán conceptos de matemáticas. Entonces, ahora metemos aquí otro elemento en nuestra cazuela de conversación y hablamos de la inteligencia artificial. No cabe duda de que este tipo de herramientas, la calculadora o ChatGPT, en este caso, son herramientas ChatGPT, una herramienta que es generadora de contenidos, contenidos de texto, contenidos de audio y contenidos de vídeo, ¿vale? Bueno, herramientas de inteligencia artificial, ChatGPT, texto, hay otras de audio y otras de vídeo. Están basadas en información que ya existe, es decir, no crean nada nuevo, sino que a partir de lo que tengo genero respuestas a preguntas que me hacen. Tratar de no utilizar estas herramientas es como seguir tratando de arar el campo con pico y pala cuando en la década de 20 aparece el tractor. O tratar de no utilizar los ordenadores personales o los móviles. La inteligencia artificial ha venido para quedarse y la tenemos aquí. Aprovechémosla. Pero por otra parte, si nos vamos a los más pequeñitos, en el mundo de la educación, también nos hemos encontrado con que Suecia ha dado un frenazo en seco. Tenían previsto a finales de 2022, anunciaron que en 2023 iban a digitalizar toda la educación desde preescolar hasta la universidad y a mitad de año han parado la implementación de pantallas en las aulas y lo que tenían previsto invertir en tablets lo van a invertir en libros de texto. ¿Por qué vuelven los libros? Pues la razón es que hacen unas evaluaciones periódicas de comprensión lectora y han bajado 4 puntos en comprensión lectora los estudiantes respecto a 2016. Aquí la envidia sana viene de aquí y es que la decisión no la ha tomado el gobierno solamente. El gobierno, para tomar esta decisión, consultó a pediatras y a expertos en neurociencia, que siempre han sido muy críticos con la introducción de las pantallas en el aula. ¿Cómo están afectando, si hablamos de comunicación, las pantallas, las nuevas tecnologías en el lenguaje y en la forma de relacionarlos? Para todos, Javier, para niños, para adultos, para jóvenes, en el ámbito personal y en el ámbito de la empresa, que es en el que estamos aquí. ¿Qué hacemos? Por una parte no podemos dejar de usarlo, pero por otra parte, si lo usamos, perdemos determinadas capacidades. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, aquí el debate que se me ocurre son las 2 horas de las que te estaba hablando. Vamos a ver. La inteligencia artificial que nosotros estamos utilizando ahora mismo, digamos que está capada. O sea, es una inteligencia artificial, pero totalmente limitada. Y está limitada, como dices tú, a procesar datos de algo que nosotros le consultamos, el chat GPTs, y darnos una respuesta con todos los datos que ha encontrado, relacionados de forma lógica, de una forma que el ser humano ha programado esa lógica para que desarrolle esa lógica. Si abrimos la caja de Pandora y la inteligencia artificial se desarrolla como tal, estamos hablando de un aprendizaje exponencial y rapidísimo. ¿Qué pasa con la utilización de la inteligencia artificial? No pasa nada, nos facilita mucho las cosas, es verdad. Pero la inteligencia artificial está desarrollada hasta donde sea. Pongamos inteligencia artificial de 0 a 10, un 8,5, un 9, un 10, vale, está desarrollada. Pero nosotros no. Un niño no. Un adolescente no. Nosotros no. Todo lo que haga la inteligencia artificial por nosotros será una falta de desarrollo en nosotros. Así. Clarísimo. ¿Por qué ha frenado Suecia todo esto? Porque no es lo mismo sumar en una pantalla en la que yo estoy apretando teclas o relacionando cosas en una pantalla,
Pues venga, relaciona esta figura con este. ¿Cuántos hay en esta figura? Pues hay 3, pues lo relaciono con el número 3. ¿Por qué? Porque solo estoy utilizando motrizmente este dedo. Solo un dedo. Y mi vista solamente desde aquí hasta la pantalla. Cuando yo sumo o cuando sumamos de diferentes maneras, aprendiendo de la forma clásica, necesito una motricidad fina que no es solamente esto. Son muchos movimientos que hacen que el cerebro se desarrolle. Y sin esos movimientos el cerebro no se desarrolla. Cuando yo sumo o hago cualquier operación, hablamos de niños pequeños, ¿eh? Hablamos ya de niños en esos primeros años de vida. Estoy relacionando cosas a diferentes distancias, en las que yo me tengo que levantar, tengo que coger con las manos, prensil, diferentes distancias, la inteligencia espacial, etcétera, etcétera. O sea, fijaros, solamente estas cosas, estas 2 cosas que he nombrado, lo que está mermando ya el desarrollo de mi propia inteligencia. La inteligencia motriz hace que se perdón, la motricidad hace que se desarrolle toda mi estructura neuronal, que es la que se desarrolla después, la que desarrolla parte de la inteligencia intelectual y de capacidad de relación. ¿Qué pasa? Que se ha detectado ya en las generaciones que han crecido ya con el móvil, se ha detectado una disminución de la inteligencia en las personas. El llamado efecto Flint, Flint era un científico que estudiaba el desarrollo de la inteligencia a lo largo de los años y desde el año 70, 60 y algo, o 70, hasta el 90 y pico, 2000, había crecido. Y coincidiendo con el desarrollo de la era digital, ha empezado a disminuir la inteligencia de toda la población. Ahora no vamos ya a los niños, vamos a los adultos. Vamos a ver, si yo tengo que realizar una tesis doctoral, bueno, no, una tesis no, porque ya vamos a ponérselo más fácil a la inteligencia artificial. Una presentación, un trabajo fin de carrera. Ya sabes que le metes los parámetros y te hace el Sí. trabajo, la presentación, te hace absolutamente todo. Incluso lo que tienes que decir y hasta dónde puedes hacer una broma incluso para atraer al público. Ya está, lo ha desarrollado él, tú solo tienes que aprenderlo. Es inteligencia instrumental, no tienes que relacionar nada, solo lo aprendes. Y sí, tienes que darle la parte de presentación, menos mal, porque solo faltaba que lo hiciera la inteligencia artificial, que, Claro, espérate, no tardando mucho, a medida que la piel vaya siendo más real, la artificial, y que las voces se puedan desarrollar, vete a saber si no habrá clones, como estas películas que parecen distópicas, pero luego algunas se van haciendo realidad, como pueden ser Los Sustitutos de Bruce Willis, en las que ya estaban sentados en un sillón y su, digamos, clon robótico hacía la vida normal, además la que querían. ¿Qué pasa con todo eso? Que mi inteligencia no se está desarrollando y estoy hablando de hacer un trabajo. Imagínate si esto lo multiplico por 10, por 20 o por 100 o en un año, como todo lo hace la inteligencia artificial, yo solo lo presento. Mi inteligencia que se desarrolla continuamente va a frenar su desarrollo. De hecho, una de las causas del Alzheimer es la falta de entrenamiento de la inteligencia. Una de las actividades que mandan a hacer todos los neurólogos para disminuir o para retrasar el Alzheimer, sobre todo personas propensas, es hacer muchos ejercicios mentales. Estudiar algo, un idioma, hacer cuentas matemáticas, etcétera. Pues el Alzheimer llegará antes, porque ¿Y nosotros estamos... perdona que te corte, entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque lo que está claro es que no podemos dejar de utilizar esas herramientas que están a nuestro alcance. ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Qué podemos hacer? La inteligencia artificial nunca pondrá la huella que puedes poner tú en un trabajo. Nunca. A día de hoy, por lo menos, no puede hacerlo. Dentro de 50 años no lo sé, pero a día de hoy no.
Y aparte de eso, o sea, un trabajo nunca va a ser igual el que haga la inteligencia artificial que el que haga yo. Y sobre todo, y esto aviso a estudiantes, adolescentes, que ya me he encontrado con alguno. Si vuestros profesores os conocen, saben que vosotros no habéis hecho el trabajo, porque no dejáis vuestra huella, vuestra forma de hablar, de expresaros, etcétera. Entonces tenéis dos opciones: o desarrollar vosotros ese trabajo, hablando de un trabajo, vamos a enfocarnos en un trabajo, desarrollar ese trabajo, aprenderlo, aprender todo lo que rodea al desarrollo de un trabajo, la revisión bibliográfica, investigaciones, etcétera, y poner vuestra huella ahí, que será único, o repasar todo lo que haga la inteligencia artificial y poner ahí vuestra huella, que quizá tardéis un poco menos, pero jamás será vuestro. Jamás será vuestro. Jamás va a ser algo tuyo. Es decir, que de cualquier modo, la huella única de la persona debe estar ahí en contenidos que no crea la inteligencia artificial. Sí. Y en una empresa, cuando ¿Hablamos de una eso? persona, digamos, estudia a un cliente para hacer una presentación, captarle como cliente, etcétera, etcétera, en una reunión la inteligencia artificial no puede ponerle la mano en el hombro en el momento justo porque ha percibido que esa persona lo necesita, o es el momento de empatizar o de conectar con esa persona. La inteligencia artificial conoce datos, te los transmite de la mejor forma posible, pero jamás podrá conectar con una persona así. Y es lo que marca la gran diferencia. A veces no, a veces basta solo con conocer datos y vale, sí, me interesan los datos porque es una inversión, digamos, fría, capitalista y ya está. Pero la mayoría no lo son. Y en esto, en las empresas, sobre todo cuando tienen que ver con el ámbito comercial es muy personal. Solo trabajamos con datos o si lo que hablábamos antes, desde la directiva o desde el, la división de formación o de desarrollo a nivel emocional o a nivel personal de la empresa, no se ayuda o no se desarrollan estas habilidades blandas, pues no van a tenerlas los trabajadores. Aparte de no sentirse valorados, etcétera, etcétera, que hablábamos eso, no tienen esas capacidades. Volvemos a la inteligencia artificial. No nos podemos desarrollar como personas si dentro de 10 años llevamos 10 años utilizando la inteligencia artificial, nosotros seremos una versión muy pobre o mucho más pobre de lo que seríamos utilizando nuestra inteligencia. Porque para desarrollar nuestra inteligencia, para seguir desarrollándola, y más en niños, hace falta esforzarse, hace falta forzar esa inteligencia. Es como una crisálida cuando se convierte en mariposa. Precisamente el esfuerzo que hace la crisálida, ese ser que todavía no es mariposa y que está ahí dentro intentando salir, esforzándose y que se cree que va a morir con ese esfuerzo, eso es lo que hace que se convierta en una bella mariposa. Y sin ese esfuerzo, que lo hace la inteligencia artificial, pues es en lo que nos vamos a convertir, nos vamos a quedar ahí en crisálida. O sea, si tú, espero que no lo hagáis nunca, pero si os acercáis cuando una crisálida está a punto de salir y le ayudáis a salir porque veis que no puede, la habéis matado. Llegará a ser mariposa. Porque es ese esfuerzo el que hace que las alas se hinchen de ese líquido y se solidifique para que esas alas puedan endurecerse y puedan volar y ser tan maravillosas como son y tan maravillosas como somos cada una de las personas. Más o menos maravillosas, pero todos somos maravillosos gracias a eso, a nuestro esfuerzo, a nuestras emociones. La inteligencia artificial a día de hoy no puede tener un compendio, una capacidad de relación tan grande. Además, cuidado con la lógica de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, imagínate que tiene acceso y desarrollo pleno de sus capacidades artificiales y conecta con toda la información que hay en el mundo. Lanzo esta lógica como intentando pensar como máquina.
¿Quién está destruyendo el planeta? Madre mía, nos metemos en la ciencia ficción. ¿Quién está? ¿Ficción? Sí, ficción por destruyendo el planeta, quiero decir, emitiendo contaminación, basura, plásticos, construyendo y donde no se debe construir, destruyendo naturaleza porque sí, porque necesitamos madera o porque queremos un mueble más bonito. ¿Quién está destruyendo el mundo? ¿Qué lógica es esta para la inteligencia artificial? El ser humano está destruyendo el mundo. Ahí sí que te acabas de meter en otro jardín que podríamos estar horas y horas. Pero vamos a Y dejar que sin regar ese jardín. No vamos a regar. vamos a dejar sin regar, etcétera. Yo discrepo parcialmente de lo que dices. Creo que sí debemos utilizarla, pero para lo que nosotros queramos. No deja de ser un instrumento para conseguir un fin. Mientras, desde mi punto de vista, mientras la utilicemos para lo que nosotros queremos llegar a crear, está bien, porque estamos aprovechando ese conocimiento que ya existe y está te da como condensado. En determinada información está muy condensada. A mí lo que más me llamó la atención la primera vez que me conecté con el ChatGPT conversa. Y aquí volvemos al tema del lenguaje otra vez. Dentro de la gestión de personas en empresas, que es lo que estábamos hablando, vamos a cerrar el círculo. Si tenemos que una mala gestión emocional de las personas provoca estados emocionales en esas personas que las pueden hacer más o menos productivas, mejores en la empresa, más o menos felices. Al final estamos hablando de felicidad, porque todos aquí hemos venido a ser felices, a compartir y a dar lo mejor de nosotros y a que se nos reconozca, que la vas hablando antes. En esos aspectos, cuando metes una inteligencia artificial que hace el trabajo por ti, vale, te lo facilita, lo puedes utilizar más, lo puedes utilizar menos, se debilita esa empatía, ahí sí que estoy contigo, y volvemos otra vez al punto de partida. Volvemos otra vez a qué le digo a mi empleado, a cómo me relaciono con los demás, a esas habilidades blandas que no podrá tener nunca jamás una inteligencia artificial. No sé si me estoy explicando. Una inteligencia artificial puede tener mucho conocimiento, muchos datos, me puede ofrecer mucha información en poco tiempo. Yo la puedo utilizar para crear una carta de ventas, para crear una presentación, para crear un libro, para escribir un poema, para crear un cuadro. Ha habido certámenes de fotografía que han sido ganados con una inteligencia artificial, pero era la persona la que le daba los parámetros de lo que tenía que hacer. Digamos que en ese punto lo que ha hecho la inteligencia ha sido acelerar el proceso, ahorrar un montón de horas. Cuando esa inteligencia artificial utiliza el lenguaje que ya existe y el lenguaje que ya existe cada vez es más pobre, a mí esto me preocupa muchísimo, porque primero, no está todas las palabras, no están todos los matices y luego no está la empatía que tú decías. Es que se mezclan varias cosas aquí. Mira, una de las cosas que se ha desarrollado para la inteligencia artificial y que empezó para el desarrollo humano es la ingeniería del lenguaje. La ingeniería del lenguaje es en función de qué frases, qué cosas diga yo, espero ciertas respuestas de ti como ser humano. En la inteligencia, esto se ha utilizado para la inteligencia artificial, entonces conozco una serie de respuestas con las que yo voy a responder o con las que yo voy a reaccionar como inteligencia artificial si tú me preguntas algo. Puedo tener un abanico de 100 respuestas o de 100.000 o detectar o elaborar lógicamente una respuesta en función de toda la información que tengo. Eso es lo que hacen las inteligencias artificiales más avanzadas o las que están, digamos, funcionando más avanzadas. Pasa otra cosa en las empresas. ¿Por qué desarrollar la inteligencia emocional más que nunca? Porque la inteligencia artificial es posible, muy probable, que
provoque más frustración y menos sensación de valía de las personas que trabajan en la empresa o de las personas que hacen un trabajo, o de las personas que, si yo hago una tesis doctoral, o imagínate que me la hiciera una inteligencia artificial, una tesis doctoral, y la presento y la apruebo, ¿hasta qué punto yo soy consciente de que esa tesis no es mía, no la he hecho yo, no es mi obra? La sensación de merecimiento de las cosas, esa sensación tan maravillosa de merecimiento, de me merezco esto porque lo he elaborado yo, porque lo he hecho yo. Puede estar mejor o peor, pero Marisa, dímelo tú, que te compren, que te compren tu sistema, que lo has elaborado tú solita, después de mucho tiempo de trabajo, de elaboración, de experimentación, de pruebas, y que te compren tu sistema, que valoren tu sistema, Oratoria Training Camp, al igual que yo he vendido, digamos, llamémoslo así, vendido, me han comprado enseñando a crecer. Qué maravillosa sensación cuando te dicen, es que esto lo he elaborado yo, no me lo ha elaborado una inteligencia artificial. Y eso también habrá que gestionarlo. Otra de las profesiones fuera de la robótica y de la inteligencia artificial del futuro va a ser la psicología. Psicología, coaching, neurociencia, neuropsicología. ¿Por qué? Porque todas estas cosas va a hacer que nosotros nos cuestionemos nuestra existencia como tal. No, no sé si Claro, sabes. sí, sí. Cuando el otro día descubrí en un tutorial de internet que hay una aplicación donde tú le dices, tengo que hacer una presentación como ponente del primer viaje a la Luna, y te sugiere el índice, ¿te parece bien este índice? Sí. Elige plantilla, esta, y te hace los textos, las diapositivas y todo. Yo me quedé pensando, y entonces la persona que aporta, y es lo que tú nos estás contando. Sí, yo tuve un alumno este año que me hizo una presentación de esta manera y le puse un 5 a él por su, bueno, por su esfuerzo y otro 5 para la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no viene a esta clase, sino le irían las notas un 5 también. Entonces, claro, Claro. ¿por qué? Porque yo conocía a ese alumno y no tenía su firma. Y cuando estaba presentándolo, pues no eran sus palabras, no, o sea, todo se notaba. He perdido. Has dicho algo muy importante, Javier, que es el merecimiento. Nosotros cuando trabajamos con personas que quieren aprender a hablar en público, a nivel iniciación, personas que tienen muchísimo miedo y en 3 meses acaban dando una conferencia ante un auditorio de 100 personas, ¿cómo se consigue eso? Con el concepto de merecimiento, obviamente dándoles los conocimientos y las técnicas de comunicación, oratoria y gestión emocional que necesitan. Pero, ¿qué es lo más importante? El conectar con la persona y decir, merezco contar esto porque el mundo merece escucharlo. Y con esto que estoy contando yo hoy, el mundo es un lugar un poquito mejor. Y cuando se activa esa ilusión, ese enriquezco, ese aporto, ese ilumino en lugar de brillar o no solo brillar, es cuando se produce esa transformación en las personas. Y tiene mucho que ver con el sentimiento de merecimiento. Me llevo tu ejemplo en el aula a un ejemplo de la ponencia. Si esa persona que tiene que dar esa primera presentación en público acudía a artificial para crear esa ponencia, no se sentiría capaz de hacerla presencialmente en directo, porque no cree que merezca contarla, porque no ha tenido ese esfuerzo del cual hablabas antes. Así que gracias por el ejemplo. Me voy a un momento muy concreto. ¿Qué pasa después de la primera presentación que esa persona, después de todo su trabajo, qué pasa después de esa primera presentación con esa persona? Dímelo tú, ¿qué pasa? A esa persona, después, por lo menos en nuestro caso, esa primera vez hablando en público es su fiesta de fin de curso y es una
convertimos al público en cómplice, les arropa, les apoya. Entonces, el escenario pasa de ser un lugar aterrador donde y si me equivoco y si hago el ridículo, a un lugar de transformación donde lo que dices es apreciado por los demás. ¿Qué pasa después? Que es muy difícil encontrar escenarios donde las personas puedan seguir desarrollando esa habilidad de hablar en público. Para eso hay un programa, existirá a partir de septiembre. Estamos poniendo en marcha un club de membresía para las personas que entrenan con nosotros porque nos lo están pidiendo. Oye, es que es una faena, me dijeron, que el día que te das cuenta que eres capaz de hablar en público, se acaba el curso. Entonces no pasa nada, vamos a darle continuidad ofreciendo un escenario con un entorno, un espacio seguro con un público cómplice. ¿Qué pasa? Que si esa persona no sigue desarrollando esas capacidades, al final las va a perder. Claro. Vale, pero fíjate, yo me refería a qué cambios internos se producen en esa persona una vez que se ha esforzado, ha evolucionado y ha conseguido ese momento y ve en ese momento, en ese preciso momento, su sensación de valía. Aparece aquí una emoción que siempre es como que está enfocada al exterior, pero también está enfocada al interior, que es la admiración. La admiración, admirarme a mí mismo por lo que hemos hecho. Esto parece que suena muy de presunción, ¿no? Pero no, No, no es admirarse a nada uno. ególatra, no me parece que sea egolatría. Admiro lo que he hecho y estoy orgulloso de lo que he hecho. Ese momento, ese momento sería imposible si no hubiera desarrollado toda esa trayectoria, esa persona, hasta ese momento de la presentación. Y a partir de esa presentación, esa persona está preparada para hacer otra presentación y para seguir evolucionando. Si esa Por supuesto. presentación, si esa presentación, si lo hubiera hecho la inteligencia artificial, eso no hubiera existido. Esa persona, de hecho, se sentiría eh, poco válida porque cuando salga a dar ese discurso, como no lo ha desarrollado ella misma y no ha llevado, no ha pasado por todo ese proceso, no va a estar preparada. Es imposible, no puede Exacto. ser, es insustituible. En, Insustituible. en conclusión, que ya llevamos casi una hora de directo, Javier, en conclusión, Y allá, perdona que quiero dime, añadir una cosa. dime. La, las bondades de la inteligencia artificial. De acuerdo, sí que es verdad que hay una parte de la inteligencia artificial, igual que toda la información que está en Google desde que apareció, igual que las aplicaciones, que nos puede ayudar, pero bien utilizada. El problema es que no sabemos utilizar ni las redes sociales, ni Google, ni la información que tenemos a nuestro alcance. Y en este caso la inteligencia artificial que nos ha pegado un salto, nos ha pasado por la derecha y no nos hemos dado cuenta. Pero si yo la utilizo bien, mientras yo estoy desarrollando otras cosas, las partes, digamos, que menos importantes de ese desarrollo, sí puedo hacer que lo haga la inteligencia artificial. Por ejemplo, si yo hago todo el desarrollo de toda una tesis o de un discurso que quiero hacer, ¿por qué no decirle a la inteligencia artificial, oye, hazme tú el PowerPoint que yo, mira, a mí esto se me da fatal y ahora mismo no tengo tiempo para ello? Pues tú me haces la presentación, pero ya lo he desarrollado yo y yo te doy los puntos, porque ya sé el contenido. Me parece perfecto, porque voy a tardar mucho en hacer, tendría que aprender a manejar el PowerPoint o otro tipo de presentaciones o lo que sea. ¿Para qué? Para desarrollar eso. De acuerdo ahí. O de acuerdo, imagínate un agricultor que se pasa horas y horas y horas ahí dándole caña a la tierra, que yo tengo amigos agricultores y es un gran esfuerzo, y tienen unas maquinitas que las programan desde casa y aran la tierra y les siembran y les recogen y les riegan y todo. Mientras tanto, ellos pueden ir a disfrutar con sus hijos, a hacer deporte, a ver una serie, a irse de vacaciones, mientras la tierra produce con esa inteligencia artificial. Me parece perfecto. Pero todo lo que sustituya nuestro desarrollo como personas, como inteligencia emocional, inteligencia instrumental, etcétera, sobre todo el desarrollo de los niños, ahí es donde chocamos con la inteligencia artificial.
Me parece una conclusión fantástica y además Raquel Villaescusa, que está en directo, también creo que lo ha resumido perfectamente. Dice, si no perdemos el empoderamiento del ser humano, de sabernos únicos, utilizar la inteligencia artificial como una herramienta más creada por el ser humano, podremos ser compatibles y sentirnos mejorados con ella. Creo, Raquel, que se puede hacer mejor resumen. No sé si tenéis alguna pregunta para Javier o para mí. Llevamos ya una hora de directo hablando de inteligencia emocional, inteligencia artificial, comunicación y relaciones, sobre todo en el ámbito profesional, en el ámbito laboral. Saludamos a Leticia, que está por aquí, por supuesto a Raquel, a Jaechi, a Saray, a Marta, Claudia, Barros, a Rinchi, a Matarilileón y a otras personas que nos están siguiendo en directo. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna apreciación? ¿Qué os aparece este directo? Me gustaría que escribierais brevemente qué os lleváis de esto, que no deja de ser una conversación. ¿Qué os lleváis de esta conversación con Javier Bolaños? Muchísimas gracias por todas las personas que están aquí conectadas e interesadas en esto, porque es un tema de actualidad y que muy en cuenta para seguir con nuestra salud mental puesta en la tierra y quiero hacer desde aquí un llamamiento que me parece muy importante. Tened en cuenta a las personas que tenéis cerca, atendedlas, cuidarlas, porque se está descuidando, literal y prácticamente, se está descuidando a las personas que tenemos cerca. En algunas ocasiones, con las redes sociales, con el uso del móvil, con el masivo uso de series de televisión, o sea, todos los contenidos que tenemos ahora, que son tremendos, sobre todo con las redes sociales, estamos descuidando realmente la atención a las personas que tenemos cerca. Escucharlas. De verdad, pararos un momento, pararos 5 minutos, 10 minutos y escuchar a la persona, hablar con ella, comprenderla, darle un abrazo. De verdad, porque si eso lo dejamos de lado, entonces la inteligencia artificial seremos nosotros y no ellos. Amén. Mil gracias, Javier Bolaños, profesor de atención y apoyo psicosocial, coach y mediador registrado por el Ministerio de Justicia, por esta conversación, creo que bastante esclarecedora. Mil gracias también a todas las personas que nos habéis estado viendo en directo, a las personas que nos vais a ver en diferido, y me sumo a ese llamamiento. Gracias, Javier. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a ti. Chao.